Hermanos amados, una vez más el Señor les bendiga en esta noche preciosa que el Señor nos concede para juntarnos de esta manera virtualmente, ustedes en sus casas, yo acá en la mía, para reflexionar un pasaje de la palabra del Señor, dejarles a ustedes de esta manera de parte del Señor un principio que considero muy importante, muy valioso para un momento como el que a todos nosotros nos corresponde enfrentar en este tiempo. A veces pensamos en situaciones como estas que la bendición del Señor se ha esfumado. Queremos adjudicar nuestra felicidad o nuestro sentirnos bien por las cosas que pasan positivas, por lo mucho que podemos hacer, y ahora que no podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pues no valoramos inclusive que el Señor nos está dando esta bendición de no habernos contaminado, de estar en nuestras casas como se ha sugerido y se ha promocionado tanto para cuidarnos. Quisiera que en esta noche veamos un pasaje muy breve de la palabra del Señor. El salmo de por sí es breve porque voy a trabajar en un salmo, pero más todavía solamente voy a cubrir 2 versículos de este salmo. Quisiera orar a Dios pidiendo su bendición para la vida de ustedes y que Él bendiga y dirija este momento. Señor, como desde tu palabra veremos en esta hora, en todas las cosas, Señor, debemos tener la motivación de que tú estés agradado, de que tú tengas la preeminencia, de que tú seas, Señor, el héroe de nuestras historias, de nuestra vida, de las cosas que podamos realizar y aún en aquellas en las cuales nos quedemos cortos por tiempo o por oportunidades, aún en esas, Señor, podamos verte a ti como nuestro Dios suficiente y podamos estar agradecidos y confiados. Padre, pido en esta hora, por causa del tema que vamos a compartir y por causa, Señor, del principio que desde tu palabra quiero dejar a la iglesia, que bendigas, Señor, este tiempo que vamos a pasar juntos en tu palabra. Breve, pero deseo de corazón que sea, Padre, para provecho de la iglesia, para edificación de los hermanos, para consuelo de cada uno de nosotros y para todos aquellos amigos, hermanos y personas que se allegan, Señor, por causa de que pueden escucharnos desde sus casas. Señor, pido tu bendición para toda la iglesia en salud. Pido tu bendición para toda la iglesia en que tú añadas provisión conforme, Señor, al conocimiento que tú tienes de nuestras necesidades y urgencias. A ti te alabamos y te bendecimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Hermanos, en esta noche yo podría titular este mensaje Salmo para el regreso después del coronavirus. ¿Qué les parece a ustedes ese título? Salmo para el regreso después del coronavirus. Pensando en cuando volveremos a la normalidad, para envolvernos otra vez en cualquier menester, en las cosas que antes hacíamos, pues de una manera, si pudiéramos decir, normal. Las responsabilidades, por ejemplo, en la oficina de un despacho médico, o de una empresa, o de una agencia privada, o también una agencia del gobierno. Aquí yo pues les doy espacio para que ustedes pongan allí lo que ustedes consideren que sea quizás tu propia experiencia. También en cuanto al desempeño académico, es otro menester que muchas personas, muchos jóvenes principalmente y universitarios, pues ahora tienen que hacer en su mayoría desde sus hogares. Cualquiera que sea el escenario de trabajo o de ocupación o de estudios o de planes o de cosas, vamos a ponerlo así, a las cuales hay que darle continuidad con un sentido de urgencia. Este mensaje, esta palabra de esta noche aplica muy bien a
a cualquiera de esas circunstancias, este principio bíblico aplicaría muy bien a esta reflexión en esta etapa de cuarentena en que estamos todos inmersos. Ahí no hay salida para ninguno de nosotros. Muchos trabajan o estudian desde los hogares. Gracias a Dios que lo pueden hacer. Muchos otros han cerrado, por ejemplo, negocios temporariamente. Muchos han visto sus salarios y sus horarios de trabajo reducidos, etcétera. Ha habido muchísimas circunstancias que, pues, que en un sentido han creado pues algunas limitaciones. Muy probablemente la tensión, vamos a poner la ansiedad por la obtención de buenas notas, los que están estudiando desde la casa, de impresionar bien al jefe, los que están haciéndolo desde una computadora, pues también en sus casas. Los que han perdido clientes o están pensando cuántos clientes perderé ahora que mi negocio está cerrado. Aquella tarea que tienes asignada en tus estudios de manera especial y que pues estás trabajando en ella, y añade también una vez más cualquiera posibilidad que aplique a tu situación en este momento presente. Entonces, ante esta tensión y ansiedad, es posible que esta situación, esta ansiedad esté saboteando tu periodo de pausa, porque realmente es un periodo, en una buena medida, un periodo de pausa. Aunque estés ocupado o estés ocupada, o pues quizás pues no lo estés. El consejo de la palabra del Señor entonces en esta ocasión me resulta que es muy pertinente aún para mí mismo, que veía este pasaje y lo puedo aplicar muy en particular a mi propia experiencia, porque también a mí me causa un tanto de tensión, me causa ansiedad, ¿verdad? Invierto mucho tiempo preguntándole a Dios, buscando dirección de Dios en cuanto a qué voy a compartir con ustedes hoy viernes, qué voy a compartir el domingo, y así pues como que semana tras semana en este proceso se ha hecho pues, un poco, vamos a ponerlo así, diferente a como yo lo enfrentaba antes todas estas mismas responsabilidades, porque aunque estoy en casa como están todos ustedes, también yo estoy trabajando, estoy haciendo cosas. Bien, les voy a pedir que vayamos al Salmo 127. En este Salmo 127 yo quiero hacer lectura de 2 versículos que son en los que me quiero enfocar en esta noche. Dice esta palabra de Dios, y es un pasaje muy conocido para la mayoría de nosotros y para la cristiandad. Leo esta palabra en el nombre de Jesús. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. No sé si tú has escuchado esta consigna que dice, con Dios todo, sin Dios nada. Es muy conocida, por lo menos en mis tiempos se conocía. Y como es de notar, de eso es de lo que trata este salmo. Haciendo la lectura nos podemos dar cuenta de que ese es el principio que está el autor de este salmo proponiendo para nosotros en esta noche. Con Dios todo y sin Dios nada. ¿Bien? Aún tratándose de la llegada de los hijos al matrimonio, que es lo que continúa en este salmo breve y que no voy a cubrir, ¿verdad?, en esta noche, ni lo voy a cubrir cuando continúe más adelante en otra ocasión para completar esta reflexión del salmo. Pero yo quiero sí mencionar algo en este salmo, porque me va a llevar directo al principio bíblico que quiero dejar delante de ustedes en esta noche. Fíjense ustedes en el versículo 3, como dice. El versículo 3 de esta palabra del Señor aquí misma dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre.
Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay aquí en este texto, hasta el versículo 5, una actividad humana. Hay una interacción, hay una relación entre los padres y hay una felicidad o bienaventuranza con la cual termina el versículo 5 que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, de hijos, de niños. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Bien? Es decir que cuando los hijos aumentan, hacen un aumento en el núcleo familiar, ¿verdad? Pues hay una bienaventuranza y todo eso, hay una interacción allí. Sin embargo, en el último análisis, eso que explica y la bienaventuranza de que haya hijos inclusive en el hogar, ha sido así por la decisión de Dios. Porque Él es quien da los hijos. Esto muy claramente está allí. Él es quien los ha dado. Bien. Herencia de Jehová, dice la palabra aquí, son los hijos. Ahora, fíjense hermanos, qué magistralmente ilustra esta sección, este breve comentario que yo les hago, esta sección del Salmo 127, estos versículos finales, ilustran o le dan luz al principio que yo quiero dejar para ti y para mí en esta noche. De inmediato esto me lleva a ese principio. Lo primero y lo único que vamos a ver en esta reflexión como principio es la futilidad, o sea, lo vano de no contar con Dios en nuestros asuntos. Es decir, el fundamento para el éxito en cualquier asunto que desempeñamos es Dios. O lo podremos decir, lo podríamos decir de esta manera. El esfuerzo humano es vano sin la bendición de Dios. ¿Lo quieres aún más resumido? Lo voy a decir de esta manera. O el Señor bendice o tus esfuerzos son en vano. Esa es la propuesta que está haciendo aquí el salmista. Y yo quiero que entonces tomemos esta manera de decirlo resumido como el título para esta reflexión. ¿Bien? O el Señor bendice o tus esfuerzos son vanos o son en vano. La palabra clave aquí en lo que he leído es el concepto vano. 3 veces lo menciona el autor del Salmo y por eso es que considero y veo que es clave y es importante. Fíjate que dice, en vano trabajan. Dice, en vano ver a la guardia. Y después dice, por demás. Por demás significa, pues, aunque hagas esto o aquello, va a ser en vano. Por demás es sinónimo en ese versículo 2 de en vano. Es otra manera de decirlo. ¿Bien? Así es el esfuerzo cuando se hace sin la bendición de Dios. Cuando no lo estamos haciendo para que el Señor bendiga esos esfuerzos. El esfuerzo o la faena sin contar con Dios lo tenemos ilustrado en los constructores de la Torre de Babel. Quiero que nosotros veamos este principio ilustrado porque esto corre por toda la Biblia. Y quiero leer brevemente, lo voy a hacer rapidito, en Génesis, en el capítulo 11, donde se nos narra esta historia. Es posible que haya personas que pues no están muy relacionadas con sus Biblias y quiero que quiero leer este pasaje con ustedes en el capítulo 11 del libro de Génesis, versículos del 1 al 9. Fíjense cómo dice esta palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres.
Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que ellos han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Este es un pasaje muy ilustrativo de esta verdad y principio que quiero traer delante de ustedes y que está en este salmo de la palabra del Señor. Fíjense que estos hombres desde la antigüedad dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Pero sigue diciendo, y lo vemos allí, que Dios confundió el idioma de ellos y los esparció por toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. En vano se fatigaron, porque el Señor estaba contra ellos, porque ellos querían llegar al cielo. Su motivación no era correcta. Por lo tanto, pretendiendo cumplir sus propósitos aparte de Dios, se fatigaron, pero no pudieron ver su propósito cumplido, porque la bendición de Dios no estaba en sus pretensiones. Me parece que de este relato nosotros podemos desprender una advertencia aquí, hermanos. Cuida la motivación por la cual tú trabajas hasta fatigarte. ¿A quién quieres impresionar? ¿Qué quieres probar con ello? Bueno, si el trabajo o cualquier otra empresa o cosa que tú emprendas te da la sensación de autosuficiencia e independencia de Dios y un sentimiento triunfalista de independencia, cuidado que la torre de Babel no llegó al cielo. Siempre ten esto cuando vayas a hacer un trabajo, vayas a hacer algo. Mira tu motivación y pon a Dios en medio de ella, porque tienes que ser cuidadoso, porque aquella torre de Babel no llegó al cielo. ¿Y cómo terminaron los constructores? Terminaron confundidos, frustrados y sumamente dispersos. Yo te pregunto, a modo de aplicación, ¿no es esta la impresión que nos llevamos al mirar a nuestro derredor ahora, en estos días de coronavirus? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo se expresa la gente ahora con relación a cómo eran sus trabajos, sus oportunidades y todas las cosas de las cuales y por las cuales ahora ellos se ven privados? Inclusive en algunos casos, pues el no tener un trabajo que le dé una remuneración. Podemos dar gracias al Señor que en nuestro contexto de gobierno, como ha sido y sabemos que es así prácticamente en muchos lugares, pues ha habido y se están proponiendo incentivos económicos para que pues todos los afectados, que de una manera u otra somos todos, no estemos al descubierto en las cosas, por lo menos, hermano, en las cosas que son básicas. Quiero que veamos unas cosas que este salmo no dice, para que no vayan a interpretar incorrectamente lo que he querido y quiero decir. Este salmo no dice que no trabajemos, no dice que no trabajemos, ni que mostremos nuestra confianza en Dios haciendo nada cuando haya la opción y la oportunidad de trabajar. Esto sería opuesto a toda la Biblia, porque la Biblia nos manda y la expectativa de Dios es que en la medida que podamos seamos útiles, que trabajemos. Cuando vamos a la palabra de Dios, y yo digo de tapa a tapa, y se lo voy a demostrar, encontramos, se reconoce allí que el trabajar es una responsabilidad
y es una bendición para el hombre. En el Edén, allá viendo el inicio de las cosas, en el libro de los Éxodos, donde comienza la palabra de Dios a narrarse, allí encontramos, hermanos, cómo Dios establece el trabajo como una responsabilidad para Adán después de la caída. Le dijo, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. No le dijo que esto va a ser temporero. No hay allí un indicio de vacaciones. Desde ahora hasta que te mueras, que vuelvas a la tierra, tendrás que trabajar, le dijo Dios a Adán, allí en Génesis capítulo 3 y versículo 19. Y cuando vamos al Apocalipsis, que es el libro que cierra la Biblia, casi al final ya de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 13, fíjense cómo son recibidos aquellos que en esta vida parten, hermanos, y que han trabajado, ¿verdad? Que han vivido esta vida con intensidad para ser responsables en mantener una familia, en trabajar, etcétera. Dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Específicamente hablando de los creyentes, de ti y de mí, los cristianos que hemos confiado en Cristo. Eso es lo que significa haber muerto en el Señor. Porque hay otra muerte que no es en el Señor. Y allí no hay ninguna bienaventuranza. Pero aquí dice claramente que hay una bienaventuranza para los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. Hay otros textos en la palabra de Dios, yo no me quiero en esta noche extender, pero tenemos por ejemplo en Proverbios capítulo 6, los versículos del 9 al 11, en Proverbios 6, quiero leerles por lo menos este breve pasaje, capítulo 6, versículos del 9 al 11, como esta palabra de Dios dice, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como un hombre armado. Dios advierte de las consecuencias de ser perezosos, de no aprovechar las opciones y las oportunidades cuando las tenemos para nosotros ocuparnos, ¿verdad? De manera útil, en ganar nuestro sustento, ¿verdad? Y como también claramente nos dice Efesios en el capítulo 5, versículo 16, que nos exhorta a los creyentes a que andemos sabiamente, no como necios, aprovechando bien el tiempo. Es la expectativa de Dios que todos nosotros, en la medida y las fuerzas y las oportunidades que tengamos, pues trabajemos, hermanos. Este salmo no establece una regla específica en cuanto a cuán temprano levantarnos para ir a trabajar, ni cuán tarde acostarnos en la noche para ir a dormir. No tiene, aunque menciona estos dos puntos, pero no tiene que ver realmente en su significado nada con eso. Ahora, sí nos dice este salmo cómo trabajar, cómo llevar a cabo cualquier proyecto. Es decir, habla de cuál debe ser la actitud al trabajar. Es claro aquí que debemos hacerlo con serenidad, en completa dependencia del Señor. Versículo 2, en la parte B, donde nos dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esto es lo contrario, hermanos, a comer pan de dolores. Es decir, ocuparte de tus responsabilidades cargado de ansiedad y llevarte a casa la preocupación de lo que no se terminó, o acostarte con incertidumbre de lo que quedó por delante, o si la gestión del día prosperará o no prosperará, como si el éxito o la prosperidad de lo que has hecho dependiera de ti.
Entonces no depende de Dios, sino que ha dependido de mí. Y yo me llevo para casa frustraciones. Me llevo para casa preocupaciones. Lamento porque el día no me dio. Trabajé 12 horas y aún así me voy para casa decepcionado, pensando en lo que se me ha quedado para mañana, que lo pude haber hecho hoy. Eso es, hermanos, a lo que se refiere cuando habla aquí de trabajar, de hacer las cosas, ¿verdad? Y a la larga lo que uno hace es comer pan de dolores. Hacer el trabajo de esa manera es estar trabajando como el que se está comiendo un pan con hongo, un pan viejo, un pan de dolores, un pan que cuando te lo comes después te va a causar, te va a causar malestar, te va a dar una gastritis, te va a dar algo, ¿verdad? Porque te comiste un pan que no implicaba una bendición, no implicaba hacer el trabajo en el horario que tiene, hacerlo con gozo, hacerlo confiado, pero sobre todo haciéndolo como para el Señor, haciéndolo con toda diligencia posible. Bien, ahora, eso es lo que este salmo, esa actitud, ¿verdad? De yo trabajar como si el fruto del trabajo del día dependiera de mí. Eso es lo que este salmo está tratando, ¿verdad? De corregir para ti y para mí. Hermanos, si Dios no está de por medio, entonces la ansiedad, ¿qué va a pasar? Te va a consumir. ¿Bien? O te consumirá. Perderás el sueño. La frustración y la ira serán tu peor salario. En fin, pan de dolores se llama eso. Antes, durante y después del esfuerzo del día. Al final de cuentas, la bendición, hermanos, amigos que me escuchan, está en las manos de Dios. Proviene de parte de Dios. ¿Bien? A modo de aplicación, aquí yo digo que quizás el Señor nos esté llamando la atención acerca de este principio bíblico en esta pandemia del coronavirus. ¿Verdad? De que cuando regresemos miremos con qué motivación, con qué actitud vamos a estar haciendo las cosas. Si vamos a depender de Dios o vamos a depender de nuestras posibilidades, habilidades, ¿verdad? De cuanto más trabajemos, pues vamos a pensar que más hemos logrado y no necesariamente es así. Y este salmo nos advierte mucho acerca de esto. ¿Bien? Quizás el Señor nos está llamando la atención hacia este principio bíblico en medio de esta pandemia, porque ahora, ¿cuánto tiempo podemos aprovechar? Bueno, los que están trabajando están aprovechando un tiempo, pero es igual a cuando tú no estabas en tu trabajo. Ahora lo haces con ciertas limitaciones y lo estarás haciendo, y gloria a Dios, lo mejor que puedes, ¿verdad? Pero ahora tienes que trabajar con más conformidad. ¿Sí? Consciente que lo estás haciendo de todas maneras. Entonces, está viendo un éxito, estás cumpliendo un horario, estás llenando una cuota de trabajo, estás siendo útil en el mismo, ¿verdad? Pero ahora te das cuenta, wow, no depende de mí. Antes podíamos pensar, wow, que mucho trabajé, que afano, ¿cómo se llama? Que hacendoso soy. Y entonces podemos hasta llegar a enorgullecernos de eso. Y esa actitud, esas cosas pueden estar sacándonos de proporción otras responsabilidades y otras cosas. Porque estas cosas a veces traen pan de dolor, es lo que cosechamos, pues con hipertensiones, con enojos, con hogares disfuncionales, donde los hijos y los padres y los esposos nunca se ven, y cosas como esas que no dejan de ser otra cosa que pan de dolores, aunque estemos siendo exitosos en un trabajo o estemos siendo exitosos en nuestros estudios, porque somos los que tenemos el 4 puntos y somos los que tenemos las becas y somos los que nos ganamos todos los premios en los proyectos. Y eso no es malo. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que tenemos que poner a Dios en medio de las circunstancias, ¿verdad? Y que al final de cuentas, ¿verdad? Él sea el que tenga la gloria. Él sea el, ¿cómo se llama? El que triunfa. El victorioso sea Él. Se trata entonces
de la persona que hace todo lo que puede hacer, hermanos, fervientemente, con diligencia, lleno de gozo, lleno de deleite, responsablemente, pero que luego de haber hecho todo lo que teníamos que hacer, nos olvidamos de fijar nuestra confianza en lo que hemos hecho, cuánto hemos trabajado, cuántas tareas hice, asegurándonos de que todo esfuerzo de la criatura sería en vano, sería inútil, a menos que el Creador lo bendiga. Que te puedas ir para tu casa cansado si el día fue agotador, ¿verdad? En un sentido, mira, frustrado porque hay pan de dolores en contradicciones con los compañeros de trabajo, en exigencias injustas de los jefes, pero que después de todo, tú te vayas para tu casa sabiendo que pones en las manos del Señor lo que el Señor te dio la oportunidad de hacer, esperando que Él bendiga eso. Eso es lo que en una buena parte este salmo nos presenta a cada uno de nosotros, dejando que el Creador bendiga lo que ha sido tu esfuerzo. ¿Bien? Ahora, esto que plantea la palabra de Dios es lo contrario a lo que, y lo quiero mencionar como una ilustración negativa para que veamos la diferencia de una cosa de la otra y esto nos quede claro. Esto es lo contrario a lo que, por ejemplo, el gobernador de Nueva York hizo. En días recientes, pues, los números en el estado de Nueva York, que es el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, pues bajaron, bajó ¿cómo se llama? El número de los infectados, y él estableció entonces, hizo una conferencia de prensa, ¿sí? Y en esa conferencia de prensa sus palabras fueron estas, y voy a citar directamente. Él dijo: el número ha bajado porque nosotros bajamos el número. Dios no hizo eso. La fe no hizo eso. El destino no hizo eso. Mucho dolor y sufrimiento hizo eso. O sea, que han sido los esfuerzos humanos de las autoridades y de las personas respondiendo al dolor y al sufrimiento lo que ha logrado que en un sentido ese éxito o de que la cosa esté mejorando, ese logro. Hermanos, ¿y cómo contrasta esto? ¡Wow! Con la arrogancia y con la actitud y declaraciones de otros gobernadores de algunos estados en Estados Unidos, como el gobernador de Mississippi, que en una rueda de prensa él oró, antes de comenzar aquella conferencia de prensa, él oró de esta manera: Padre Celestial, gracias por darnos este día. Gracias por cuidarnos. Gracias por darle sabiduría a nuestros líderes. Gracias, por favor, Padre, acompaña al presidente Trump, al vicepresidente Pence, al equipo de líderes en Washington, mientras enfrentamos esta pandemia única en la historia. Acompaña a todos sus consejeros, dale sabiduría, quédate con ellos. ¿Qué diferencia? Así también el gobernador del estado de Iowa proclamó un día de oración en su estado ante el enfrentar esta pandemia, y otros gobernadores y dirigentes de algunos de los estados de la nación y en otros países han hecho expresiones dándole a Dios la gloria, admitiendo que ellos no pueden, que por sí mismos no han podido, que solamente la intervención de Dios puede parar esto. Así lo han expresado, ¿verdad? Personas, líderes de las naciones, de quien quizás nosotros menos hubiésemos esperado reacciones como estas. Hermanos, entonces, lo que les quiero decir ya para terminar es que este principio se trata de un principio, se trata de un incentivo para dormir reposados.
Dios puede hacer más y mejor por los que confían en Él mientras duermen que lo que ellos pueden alcanzar por ellos mismos en una ansiosa labor mientras están despiertos. Tenemos que afanarnos y esforzarnos, pero cuando ya se acabó el tiempo de trabajar, que vamos a nuestras casas, pues debemos estar haciendo otras cosas que corresponden a otras responsabilidades y a otras áreas que Dios nos asigna a cada uno como parte de una familia en un hogar. Y también cuando entonces nosotros nos acostemos, podamos de una manera tranquila hacerlo como este salmo nos propone a nosotros. Se trata, hermanos, este principio del peso que se nos quita de encima al pensar en los resultados de la labor, de la encomienda y del esfuerzo, o del intento llevado a cabo cuando tengamos la oportunidad de volver a nuestros trabajos con normalidad. Después de una preparación diligente, podemos decir y debemos orar, hermanos: Padre, si tú no bendices esto, toda mi preparación es en vano. Debemos tener eso siempre en consideración. Por lo que, para terminar, entonces les digo que no habrá mejor reto e incentivo para el regreso después del coronavirus a nuestra normalidad, si pudiéramos decirlo así, que decirte: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, hermano, hazlo con determinación en tu corazón. Allí en tu casa donde tú estás ahora confinado, confinada. Memoriza esta porción de la palabra de Dios, órala de esa manera como está escrita en ese versículo. Y sobre todo, piensa en ella, repásala al ir a la cama. Esta noche y cada día mientras estemos en esta situación, y después cuando regresemos a la vida cotidiana, ¿verdad? Con todo lo que ello conlleva en un futuro, confiamos que sea en un futuro cercano, pues entonces, hermano, también allí trabaja, haz lo que tengas que hacer, hazlo de corazón, ¿bien? Y esta noche, mientras tú duermes, confía que el Dios de los cielos está a cargo. Mientras quizás tú estás en pausa o pensando que no estás haciendo todo lo que antes podías hacer. No te consideres ni permitas que vengan pensamientos de qué inútil soy, qué inútil. Podríamos sentirnos inútiles, pero no es un momento para sentirnos inútiles. Es un momento para ver que hay un tiempo de Dios y que Él tiene la gloria y que en medio de situaciones difíciles y dificultosas como estas, de limitaciones, que desearíamos estar en un trabajo, ¿verdad? Y nos sentimos fuera del agua, como el pez fuera del agua, podamos confiar en el Señor, en su provisión, ¿sí? Porque es claro que esta palabra nos dice que a su amado dará Dios el sueño. Es una promesa para ti como hijo de Dios, para mí como creyente en el Señor Jesucristo. Tenemos esperanza y tenemos confianza y podemos tomar esto en nuestros corazones y nuestra determinación como un norte para nuestra paz interior y para nuestra tranquilidad. Cosa que quizás si tú no conoces al Señor en una experiencia personal de salvación, pues no lo entiendas, te parezca locura. Ves eso como algo que está lejos de las posibilidades para ti. Pero yo te quiero exhortar desde el Evangelio de Jesucristo, que recibas la invitación del Señor, ¿verdad? Vengan a mí, los que estén trabajados y cargados, verdaderamente yo les haré descansar, porque el descanso no está en las posibilidades tuyas, está en el poder, la fidelidad y la provisión que Dios tiene disponible. En el contexto tuyo, si no eres un hijo de Dios,
Él tiene disponible salvación para ti. Para que entonces en medio de esta circunstancia, sea que estés trabajando o sea que no estés trabajando desde tu casa esperando que llegue ese momento para regresar, puedas tener la paz de Dios, puedas tener su gozo y puedas ir de nuevo, pero como una nueva criatura que somos cuando Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. He aquí que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra de Dios. Te dejo esta exhortación y este desafío para ti también en esta noche. Amén.